Bueno, una vez más, buenas noches, bienvenidos. Que el Señor nos bendiga, amén. Bueno, para esta noche he traído un tema muy especial, importante, que es bueno que todos nosotros tengamos conocimiento, porque sé que de este tema que vamos a enseñar hoy hay muchas preguntas allá afuera, preguntas de las cuales usted va a poder responder ahora. El tema es 7 promulgaciones de la ley divina. Es decir, 7 veces que el Señor nos enseñó o habló de su ley a la humanidad. ¿Amén? Es importante conocer cómo Dios se ha hecho evidente al ser humano, cómo se ha manifestado y cómo nos ha hablado. ¿Cree usted que es importante conocer esto? Claro que sí. Cuando usted intenta hablar con alguien respecto de Dios, del Dios cristiano, de nuestro Dios, una de las primeras interrogantes que surgen respecto de Dios es: ¿pero por qué no se muestra en nuestros días? No sé, ¿no pensaría usted así? Si usted fuera un incrédulo, lo primero que preguntaría es: ¿pero por qué ese Dios que tú hablas no se muestra para que yo pueda creer en él? ¿No es cierto? ¿Por qué no da señales de su existencia? Cualquiera puede preguntar eso. Porque si tú me pides que crea en tu Dios, tienes que mostrarme algo que él se haga evidente para poder creer en él, ¿no? Algunos incluso podrían decir o demandar una prueba, que es que Dios me muestre en este momento algo, que haga algo para que yo pueda creer en él. Algunos dirían eso. Incluso lo hicieron. Usted conoce la historia en el pueblo de Israel. Estas preguntas son lógicas y conforme al mundo es correcto pensar de esta forma. ¿Sí? Es natural, es nuestra naturaleza. ¿Qué es nuestra naturaleza? Dudar de Dios. Sin embargo, es necesario que la persona que quiera saber y conocer de Dios debe creer que Él existe. Si nosotros observamos el pasaje de Hebreos 11:6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque miren, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Y segundo, que las cosas de Dios sean de entender espiritualmente. Porque dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no recibe o no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de entender o discernir espiritualmente. ¿Es claro hasta ahí? Y esto debe ser así, porque Él, en su sola potestad y soberanía, ¿sí me entiende?, lo decidió de esta forma. No porque yo o porque nosotros en las iglesias cristianas lo digamos de esta forma. Él lo estableció de esa forma. Que el que quiera saber de Dios debe creer que Él existe para que pueda entender las cosas espirituales de Dios. Porque la palabra nos dice que Dios es espíritu. Otro aspecto importante a tener en cuenta a la hora de responder estas interrogantes es saber que conforme a la Escritura, no importa cuántas veces Dios se manifestare a esa persona y cuántas muestras de poder hicieren, el hombre, por su naturaleza, no teme a Dios, no obedece ni cree en Dios por la condición de su corazón, por su naturaleza pecaminosa, por lo cual es necesario la intervención divina. La palabra nos deja ver que el hombre, primero, es esclavo o sujeto al pecado y no puede sujetarse a la ley de Dios. Romanos 8:7. Y segundo, la palabra nos ha enseñado que el hombre ama más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Juan 3:19. En ese entendido, algunos podrán decir: pero una vez más, estás hablándome de Dios.
¿Y cómo puedo creer yo en ese Dios? Más adelante explicaré de 7 formas o 7 promulgaciones de la ley divina, la que Dios le habló al hombre. Amén. Pero tenemos muchos ejemplos para decirles, no solamente a ustedes, sino a todas las personas que nos pregunten acerca de esto, que no importa si Dios en este momento hiciera una manifestación de su poder. Eso no llevaría a que la persona se convierta realmente en su corazón para Dios. Porque ejemplos tenemos muchos de que Dios mostró su poder y aún así el hombre le rechazó. No le creyó, ¿no es cierto? Ejemplos, entonces, Adán. Adán formado por Dios. Dios le habló audiblemente, ¿no? Audiblemente. Y aún así Adán desobedeció, ¿no es cierto? Después vemos a Caín. Obviamente Adán le había hablado a su hijo Caín y Abel y al resto de sus hijos. ¿Acerca de quién? De Dios. Ellos sabían, por eso le presentaron una ofrenda a Dios, ¿no es cierto? Pero Abel tenía un corazón dispuesto para Dios, en cambio Caín no. ¿Y qué terminó haciendo Caín? Yéndose en contra de la ley de Dios, matando a su hermano. Después lo vemos al pueblo que estaba con Noé. Recuerde que ahí todavía no existía Israel, ni remoto. Faltaron muchos siglos para eso. Solamente Noé con un pueblo perverso. Y Dios le dijo a Noé que construya un arca porque iba a acabar con todo. El pueblo claramente, de acuerdo a lo que vemos nosotros recuerdo si es en Hebreos, que dice que Noé era pregonero de justicia, ¿no es cierto? No recuerdo si es en Pedro, que dice que no era pregonero de justicia, lo cual indica que él estaba predicándole a estas personas que se arrepientan, porque iba a venir un juicio, ¿no es cierto? Y aún así, ese pueblo no le creyó. Lo vemos después con Israel, que eran duros de servir, le llama la palabra a ellos, ¿no es cierto? Con Moisés, con los jueces más adelante. Muchas veces se resistieron a Dios y Dios levantó jueces para que vayan a restaurar su nación. Lo vemos con los reyes, lo vemos también con los profetas. ¿Cuántas veces Dios no levantó profetas para que el pueblo se volviese a Dios? ¿No es cierto? Por más que vieron lo que vieron de parte de Dios, aún así el hombre se resiste a Dios. Vemos entonces aquí, miren, no solo al pueblo de Dios que se estaba resistiendo a él, sino también a otros pueblos extranjeros, ajenos al pueblo de Dios. Por ejemplo, los egipcios vieron la manifestación del poder de Dios, no solamente con Moisés, antes, 400 años, lo habían visto ¿con quién? Con José, ¿no es cierto? El pueblo, una vez más lo menciono Noé, el pueblo lo vio. También tenemos entre ellos a los moabitas, ¿no? Que fue toda la tierra que el Señor mandó a conquistar con Josué, ¿no? Y después con los jueces y después con los reyes, moabitas, filisteos y todo ese grupo de feos. Usted ya sabe, ¿no es cierto? A todos ellos, ¿eran pueblos ajenos? Eran, ¿no es cierto? ¿Y vieron el poder de Dios? Lo vieron. Tanto así que los filisteos cuando vieron el arca, lo tuvieron, cogieron el arca, ¿no? Sabían que era de Dios y lo primero que dijeron, porque estaba muriendo, Dios nos está juzgando. Devuelvan el arca. Eran conscientes del poder de Dios, todos los pueblos, y aún así no le temían, no le creían, no le obedecían. Después lo vemos nosotros, un ejemplo más claro, es con el Señor Jesús hace apenas 2000 años, que a pesar de todo lo que vieron, todo lo que Él hizo, porque fueron muchísimas cosas las que Él hizo, ¿no? Terminaron crucificándolo. Entonces no es que el hombre, porque tú me muestres poder, en este momento yo voy a creer en ti, porque así no es. ¿No? Entonces, en contraste, podemos decir que es tal cual lo afirma la Escritura. Por ejemplo, ¿en dónde? Habacuc 2:4, Romanos 1:17 y Gálatas 3:11. ¿Qué dice en general o en conclusión? Porque el justo por la fe vivirá. No es por los milagros, por los prodigios y señales, sino por la fe. ¿No es cierto? Entonces, ya hecha esa introducción, debo decir
que la explicación yace en la Escritura. Sin embargo, aún me es necesario hacer una observación, y es que para entender lo que hemos dicho, ¿no?, el oyente debe asumir como cierta la Escritura, la Biblia. Aunque no quiero detenerme a hablar de la veracidad de las Escrituras, porque no es el tema de esta enseñanza, ¿sí?, debo decir que ya hemos hablado a grosso modo y de manera general respecto de la rica evidencia histórica y geográfica sobre los eventos que narra la Biblia, sobre el impacto de la fe cristiana en el mundo, sobre la autenticidad de los escritos y la canonización de la Biblia, sobre el cumplimiento de las profecías y el hecho o el evento más importante de toda la historia humana, que marcó un antes y un después y quedó registrado no solo en la Biblia, sino también en otros escritos de incrédulos y testigos, el cual fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Evento sin el cual, al no haber ocurrido, hoy no se predicaría a Cristo, no habría iglesia, no habría cristianismo. Entonces, para desarrollar esta enseñanza, quiero empezar con dos pasajes que nos dejan ver la necesidad de la fe en Dios y la Escritura. Primera de Corintios 1:20. Amén. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que, miren, resalten esto, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Primer enunciado. Ya que el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría de Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Y segundo pasaje, Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18, ahorita vamos al 19. Porque, miren esto, resáltelo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Por qué? Porque Dios se los manifestó, dice ahí. ¿Quién le manifestó al hombre la existencia misma de Dios? Porque, miren, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde qué? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ninguna excusa. Está claro hasta ahí que Dios se ha manifestado al hombre, que por medio de la creación, ¿no?, tienen evidencia del poder de Dios, ¿no es cierto? Y que fue porque no quisieron reconocerla con esta sabiduría que Dios le dio al hombre, que le plació a él que el creyente se salve por la locura de la predicación. Y es lo que hacemos en todo el mundo, todos los creyentes, ¿no es cierto? Predicar el Evangelio de Cristo. Entonces, Dios claramente se ha manifestado al hombre desde el inicio de los tiempos por medio de su palabra, por medio de sus obras, en la demostración de poder en la creación, en la vida, en la conciencia y en la ciencia. Amén. De manera de una conclusión general. Entonces, ahora sí, ya metiéndonos al título de la enseñanza, a continuación vamos a ver 7 eventos en los cuales Dios reveló de sí al hombre y dio su ley. Primero, escrito en la naturaleza. Amén. Un pasaje, Salmo 19:1. Dice:
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. La naturaleza habla, hermanos de Dios. No hay un científico que niegue el diseño de los seres vivos, hermanos, de la naturaleza, de la inteligencia, de la programación que hay en cada ser viviente y en la naturaleza. El hombre, en su necedad, ha recurrido a la creación de teorías. Tiene que saber usted que es una teoría, ¿no? No es algo cierto, es una teoría, una suposición. El hombre en su necedad ha recurrido a la creación de teorías que intentan explicar la vida y el desarrollo de esta. Sin embargo, hasta el día de hoy no puede hacerlo. Muchos asumen como cierto una teoría que tiene como principio un evento al azar y la evolución. Pero es imposible que el azar y la evolución y de la evolución surja la perfección de la vida y los seres que hoy conocemos. A continuación, pues les voy a dar, he traído un relato de un científico de Taiwán. Él se llama el doctor Yander Jesús. ¿Listo? Él es un embriólogo y director de investigación en la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología en Pingtung, Taiwán. Asegura que sus estudios científicos sobre el desarrollo de la vida lo condujeron a una convicción profunda. La vida es obra de un creador. Es un embriólogo, científico, director de una universidad de investigación. Durante su etapa de formación, aceptaba la teoría de la evolución. Él era un ateo. ¿Listo? Sin embargo, su trabajo con embriones humanos transformó su perspectiva. Esto lo declaró en julio de este año. ¿Listo? Abro comillas, mis investigaciones me convencieron de que la vida no es producto del azar, sino de un diseño inteligente. Cierro comillas, él afirmó. Dice. Jesús describe con asombro el proceso desde una única célula fecundada. Después, miles de células especializadas aparecen al momento justo, en el lugar exacto y con funciones precisas. Entonces, abro comillas, él dice, ningún ingeniero podría escribir instrucciones tan detalladas. ¿Explicó? Es decir, para que haya una programación tal, a ese nivel, es necesario que haya un diseñador. Si me hago entender, no puede ser producto del azar. Listo. Ahí termino con lo que él dijo. Si usted quiere leer más, pues ya va a ver. Ahora, haciendo de lado eso, veamos lo que nos rodea. Los invito a que veamos lo que nos rodea. No sé si usted ha visto History Channel, el Cosmos, etcétera, cositas así. ¿Sí? Veamos lo que nos rodea. La distancia de nuestra estrella, es decir, el Sol a la Tierra. La órbita de la Luna. La órbita de los planetas. La rotación y la traslación. Los grados de inclinación de nuestra Tierra. La vida, el agua, los elementos de la tabla periódica contenida en la Tierra, en los seres vivos, etc. Todo es indispensable para la vida. Sin algo de esto, de alguna de estas cosas, no habría vida. Así de sencillo. Todo tiene un diseño inteligente, todo tiene una razón de ser. Nada es al azar. ¿Bien? Con eso termino una de las primeras promulgaciones de la ley divina. ¿Cuál es la primera? La naturaleza. Vamos a la segunda. Él la escribió en la conciencia. Póngale segunda, la conciencia. Romanos 2:14. Tenemos un Dios grande y poderoso. Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque tengan la ley, son ley para sí mismos. Es decir, aunque usted no conozca de Dios, aunque usted sea un ateo, tiene en su naturaleza la ley de Dios. Porque usted tiene ¿qué? Moral, conciencia. Algo le dice a usted que es bueno y que es malo, aunque usted no crea en Dios. ¿Sí?
mostrando, versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿No es cierto? Cuando usted hace algo bien, aunque usted no crea en Dios, algo le dice que hizo bien o mal. Ahí dice, ¿le acusa o lo defiende? ¿Qué lo defiende? Su conciencia. ¿No es cierto? Entonces, segundo, la conciencia. Una de las incógnitas, hermanos, más grandes de nuestra humanidad en la ciencia es la explicación de la conciencia. Somos los únicos seres creados conocidos que tienen conciencia. Uso de razón, es decir, con moral. La ciencia no puede explicar su origen, dado que es algo inmaterial, pero es intrínseco, es decir, ontológico de cada ser humano, es de la esencia del ser humano. El ser humano nace así, viene así, diseñado. ¿Sí me hago entender? ¿Con qué? Con conciencia. La materialidad, entre paréntesis, evolución o el azar, no puede poner medidas o estándares de moralidad, por lo cual para una persona netamente material, es decir, atea, no habría concepción de bien o mal. Daría igual matar a un bebé que a un adulto sin razón o motivo aparente. Como usted ve en la naturaleza, la ley del más fuerte. Usted dice, qué lindo este conejito cuando viene un zorro y lo destroza. ¿No es cierto? Para él no se le da nada. Así seríamos nosotros, no habría moralidad y conciencia. Una vez más, vemos cómo Dios triunfa, pues a raíz de la ley en nuestras conciencias, y aunque muchas naciones no son cristianas, nos ha llevado como seres humanos a crear leyes que permitan una buena convivencia como sociedades, teniendo la brújula moral de la fe cristiana. Pero algunos dirán, no, porque las leyes existen hace más de 4,000 y piola años, tenemos registro. Ah, bueno, entonces tenemos la brújula de la fe moral de Dios. Porque desde la creación del hombre Dios le dio conciencia. ¿No es cierto? Claramente, entonces, la conciencia o la moralidad no viene de la materialidad. Entonces, primero, escrito en la naturaleza. Segundo, en la conciencia. Tercero, escrito en tablas de piedra. ¿A dónde lo remonta eso usted? A Moisés, ¿no es cierto? Miren que aquí viene a intervenir ya en la escritura. Éxodo 24:12 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré las piedras y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Listo. Dios, desde su presencia, en su sola potestad, decidió proveer al hombre de salvación. Usted sabe. Prometió un Salvador para la humanidad y conforme podemos notar en el desarrollo de la historia bíblica, sabemos ahora que era Dios mismo hecho carne, ofrecido como sacrificio para perdón de nuestros pecados y reconciliación con Dios, que es Jesucristo nuestro Señor. Sin embargo, antes de que sucedan estas cosas, fue necesario levantar un pueblo, Israel, un pueblo de sacerdotes y reyes a quienes le dio su ley y de donde procedería más adelante el Salvador. ¿No es cierto? Levantó un pueblo y a ese pueblo le dio su ley escrita ya. ¿En qué? En piedras. ¿Usted conoce los 10 mandamientos? Pero no va a creer que fue la única ley. Tenemos más de 500 normas que les dio el Señor. Cuarto, entonces, otra promulgación de la ley divina fue por medio de Cristo, la palabra viviente. Él es cuarto. Vamos viendo 4 con esto. Cristo, la palabra viviente. Juan 1:14. Amén. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Después pasamos al versículo 17, dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. ¿Se dan cuenta lo que dice? La ley fue dada a Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Después pasamos al capítulo 14, versículo 6. Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Después les recuerdo algo que ya hemos visto en Hebreos 1.1, cuando dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, versículo 2, resáltelo, en estos postreros días nos ha hablado en el Hijo. ¿Se dan cuenta o no? ¿Cómo va? ¿Cómo se dice esto? Evolucionando, si no se me viene otra palabra ahorita, pero ¿cómo va? Progresando, como Dios viene hablándole al ser humano. Primero la naturaleza, ¿no? Segundo en la conciencia, tercero en la ley de las piedras, y ahora por medio de Cristo Jesús, ¿no? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad. Ahí vemos cómo nos ha hablado ahora en el Hijo. Es preciso mencionar entonces que en la época de nuestro Señor Jesucristo y de sus santos apóstoles, aún no contaban con la escritura completa, sino hasta después de su último apóstol, Juan. Hoy podemos gozar de una mejor comprensión y plan de Dios y de su palabra. Pero usted debe recordar que en su época aún no estaba completa, ¿no es cierto? Quinto, otro. Todas las escrituras. Romanos 15:4. Amén. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Vemos cómo el Señor ascendió, pero tenemos las escrituras. Y aquí está haciendo énfasis al Antiguo Testamento, claro. Pero dice todas las escrituras. En el momento que esto fue escrito, aún no teníamos el Nuevo Testamento. Lo que mencioné hace un momento. Recuerde que en aquella época todavía no tenían el canon, pues, ¿no? Sin embargo, veamos lo que nos dice 2 de Timoteo 3:16, un versículo que usted ya se lo sabe de memoria. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y resalto es toda la escritura, ¿no? Es inspirada por Dios. Y otro pasaje que usted ya también se lo sabe de memoria y de una se le viene a la mente, 2 de Pedro 1:19. ¿No es cierto? 16. Y ahorita vamos a ver 2 de Pedro 1:19. ¿Cuál es? Ya se la sabe. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, no me quiero desviar, pero pues les hago una preguntita así sencilla, corta. Aquellos que se llaman profetas, ¿a nombre de quién vienen? De voluntad propia, ¿no? Porque dicen cosas particulares, para particulares, ¿no es cierto? No es
para la iglesia, exacto. Entonces, debemos saber que Dios nos ha dejado su palabra para que tengamos pleno conocimiento de Él, de su plan, de la vida eterna. La palabra, entonces, conforme a lo que hemos visto, fue inspirada por Dios y es todo lo que necesitamos. No podemos aceptar una revelación extrabíblica, cosas por fuera de la Escritura. Nos ha venido a hablar en el Hijo. Miren cómo va progresando. Y ahora el Hijo nos dejó la Escritura. ¿No es cierto? Porque Él ya no está, pero dejó a sus santos apóstoles para que enseñen a la iglesia. Y recuerda lo que dice Efesios 2:20, porque la iglesia está fundamentada en los profetas y los apóstoles, siendo Cristo la roca angular, ¿no es cierto? Como dijo el mismo Señor Jesús cuando estuvo en la tierra en Juan 5:39, ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que ahí está la vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Hemos dicho, toda la Escritura apunta a Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces con eso culminamos la quinta promulgación, vamos a la sexta. Ahora, escrita en el corazón. Note que hay una diferencia, ¿no? Una cosa es escrita en la conciencia y otra cosa es escrita en el corazón. Pero pues ya lo voy a explicar. Hebreos 8:10. Amén. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Es necesario entonces diferenciar del segundo punto que dice escrita en la conciencia, que fue lo que vimos, ¿no? El segundo. Porque en esta última, la ley de Dios fue escrita en la conciencia del hombre, dando moralidad y capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, cuando hablamos de que la ley de Dios fue escrita en el corazón, hablamos ya de personas con fe, convertidas a Cristo Jesús, acogiéndose así al nuevo pacto, no de la ley escrita en piedras ni de la conciencia, sino de un pacto mucho más grande y perfecto que fue por medio de la sangre de Jesucristo. Puesto que el primer pacto no podía ser perfecto a nadie. ¿Dónde dice eso? Hebreos 8:6. Pues antecito, baje 2 versículos. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para él. Si la ley escrita en piedra le hubiera hecho a usted perfecto ante Dios, no habría necesidad de otro pacto, ¿no es cierto? Es decir, no habría necesidad de que Cristo viniera. Entonces, Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Y recuerde, como dice la palabra, somos el templo de Dios. Efesios 1:13 dice, por medio de él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. Primera de Corintios 6:19 dice, ¿no sabéis? 1:13 era, ¿no? Efesios 1:13, el anterior. Ahorita es Primera de Corintios 6:19. ¿No sabéis, iglesia, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habéis recibido de Dios y que habita en vosotros? ¿No? Y Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Entonces, ahora el hombre, por medio de la fe, nace a una nueva vida en Cristo y puede sujetarse a la ley de Dios, cosa que no podía antes, cuando vimos Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto fue lo que expliqué
al comienzo cuando dije que era necesario que esa persona crea que Dios existe. ¿No es cierto? ¿Se recuerda? En cambio, Gálatas 5:1 nos dice, estad pues firmes, ahora que está en Cristo, con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ahora están libres, no se vuelvan a la esclavitud de lo que dice. ¿Amén? Entonces hemos visto 6 ya. Primero, la naturaleza. Segundo, la conciencia. Tercero, las tablas de piedra. Cuarto, la palabra viviente que es Cristo. Quinto, todas las escrituras. Sexto, escrita en el corazón. Y séptimo, los cristianos como cartas vivientes. Así, ¿no? Vamos a ver. Segunda de Corintios 3:2. ¿Cómo va a decir que somos cartas vivientes? Miren que hoy tuve una experiencia de esto. Digo, si nosotros llevamos una vida, digamos, caótica, por no decirlo de otra cosa, una vida que no es ejemplar, ¿cómo puede decirle usted a una persona que lo conoce o que ha maltratado o que ha sido testigo de su vida no ejemplar que venga a Cristo? Es difícil, ¿no? Es muy difícil, ¿no es cierto? Los cristianos somos cartas vivientes. Segunda de Corintios 3:2. Nuestras cartas sois vosotros. ¿A quién le está diciendo? A nosotros, la iglesia. Escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. A usted lo leen allá afuera. A donde quiera que usted vaya lo leen. ¿Qué hace? ¿Qué les permite usted leer? ¿Qué está haciendo que lean de usted? ¿No es cierto? Eso quiero que meditemos. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Todo el resumen de lo que hemos visto. Tremendo, hermano. ¿Qué es usted? Una carta abierta de Cristo. Ahora entonces, cada creyente tiene el Espíritu Santo de Dios en sí mismo, ¿no es cierto? Tiene su ley en su corazón y puede ser una carta abierta hacia los demás para hablar acerca de Cristo, de su grandeza, de sus obras, del amor, del perdón, del plan de salvación, de predicar a Cristo, el arrepentimiento, pero también del juicio de Dios. Ahora, Dios nos ha concedido el privilegio de ser sus testigos en la tierra. Él la promulgó ya, 7 veces lo hemos visto. Y nos ha dejado ahora a nosotros para que promulguemos la ley divina. Entonces, hago énfasis en que no es solo con palabras, hermanos, sino con nuestras vidas. Somos cartas abiertas. Así entonces, concluimos esta enseñanza acerca de 7 promulgaciones de la ley divina para el hombre. Hoy podemos nosotros verlas, conocerlas y entenderlas. No hay razón para negar lo que es evidente. ¿Cómo negar a Dios? Hoy podemos usted y yo tomar una decisión, venir a Dios, aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador y recibiremos la bendición de Dios, su perdón, su salvación, su restauración. Será su justicia la que nos revestirá y seremos aceptos a los ojos de Dios, porque el hombre nada puede hacer. No hay obra que el hombre pueda hacer para justificarse ante Dios. Siempre ha sido Dios quien ha buscado al hombre para revelársele a él y proveerle de salvación.
descanso, comunión, esperanza y vida eterna. Hoy usted y yo podemos proclamar a Cristo y su palabra. Amén. Esa es la enseñanza de esta noche, mis hermanos. Meditemos en ello, reflexionemos y pongámoslo por obra.